Bien, les voy a compartir un poquito cómo está la encuesta hasta ahora, para entender también un poco dónde estamos parados, de dónde venimos, ¿sí? Tenemos, actualmente se estima en Scrum, bueno, tenemos actualmente están estimando en Scrum, perdón, tenemos un porcentaje que no, otro buen porcentaje que sí también. Y si les parece, pasamos a la siguiente pregunta, ¿sí? Los que sí están estimando, ¿en qué forma estiman? Pueden contestarnos también. Obviamente esto está un poco sectorizado a lo que normalmente usamos, pueden tener alguna otro tipo de forma de estimación. Estamos recibiendo los primeros resultados. Parece que tenemos ahí un horas que está ganando Nacho, aparentemente, con un 52%. Tenemos story points, semanas, talle de camiseta. Ahí tenés el Tenemos boca de un, urna, digamos. sí, un porcentaje de otro también, un lindo porcentaje de otro. Bueno, un poquito la idea era también entender dónde estamos, ¿sí? Y por qué estamos aquí. Así que gracias por compartir. Bueno, bien hecho esto, vamos a retomar lo que es la presentación. Muy bien. Adri, mirá que no estás compartiendo. Ah, ahí Sí, está. ahora deberían estar viendo. Ahora sí. Ahí Perfecto, va. Sí, ahí perfecto. estamos. Gracias. Bueno, entonces empezamos ya con los objetivos, ¿sí? De lo que va a ser el día de hoy. Y principalmente va a ser compartir una sesión, en este caso online, en la que se brindarán detalles sobre las distintas técnicas y herramientas de estimación en Scrum, ¿no? Entonces, hay gente que se pregunta si en Scrum se estima, y la respuesta es sí. En Scrum se estima y se estima mucho, se estima constantemente. Pero es importante también entender que el objetivo que persiguen estas estimaciones, ¿sí? A diferencia de un proyecto tradicional, no buscamos inferir en plazos ni costes, sino medir el tamaño de las tareas que se van a realizar. ¿Mm? Perfecto. Un poco la definición, ¿sí? Es que una estimación Scrum es una puesta en común de los requisitos a lograr, ¿sí? Para definir entre todos una suposición lo más exacta posible de lo que se puede lograr, ¿sí? Es una aproximación o pronóstico, es una suposición cercana o no al valor real por medio de algún cálculo o razonamiento, ¿sí? Eh, bien, ¿hasta acá tenemos alguna duda? ¿Estamos bien? ¿Estamos claros con lo que es definición? Recuerden, si hay alguna pregunta, lo pueden volcar en lo que es el chat. Bueno, pasamos a la siguiente. Están basadas, hay unos principios, ¿no?, para la estimación en Scrum y lo importante es recalcar, ¿no?, de que están basadas en el consenso versus en otras maneras de estimar, como por ejemplo que lo suelen hacer en otros equipos u otros expertos. En Scrum lo que buscamos es que lo que estimen sea el propio equipo que lleva adelante los requerimientos y que lo hagan a través del consenso, ¿no?, de la conversación, generando conversación. Y esto lo que va a lograr es generar conocimiento compartido. Y buscamos También empoderar decir, un poco, perdón, Nacho. no, 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 dime, Adri. Sí, buscamos un poco empoderar a los equipos y que todas las voces sean escuchadas, ¿sí? En este consenso. Es interesante y lo que tratamos de abocar y a donde apuntamos siempre y decimos es que todas las voces tienen algo para decir y en ese sentido encontramos la perfección técnica también, ¿no? Total, totalmente. ¿Y por qué decimos que son ligeras y sencillas? O buscamos, ¿no?, que sean ligeras y sencillas, porque más que centrarnos en la estimación en sí misma, eh, lo importante es lo que genera este encuentro, ¿no?, para estimar, que es la conversación. Por eso las técnicas son sencillas y producto, ¿no?, de esta conversación que se empiezan a generar, permite identificar riesgos. Eh, se estima en forma relativa
porque lo que comparamos son características entre sí y lo que estimamos es esfuerzo, complejidad e incertidumbre. ¿Hasta acá alguna pregunta respecto a los principios? No. Ok. Bueno, Muy bien, pasamos a la siguiente. perfecto. Bien, ahora un poco vamos a hablar de para qué y cuándo se estima. Para ello lo que estamos visualizando en este momento son las ceremonias que tenemos en Scrum, ¿sí? Refinamiento, Product Backlog, Sprint Planning, Sprint Backlog, bueno, ceremonias y artefactos, ¿no? Daily, el incrementado de producto, review y retro. ¿Dónde vamos a enfocar y dónde vamos a estimar cuáles son las ceremonias en lo que realizamos esto? Es específicamente en los refinamientos y en los Sprint Planning, ¿sí? ¿Qué analizamos en estos casos? Definir qué requerimientos del backlog entran en un sprint, ¿sí? ¿Qué es importante acá? O uno de los motivos más importantes, ¿sí? Es que tiene que ser sencillo, ¿sí? Tenemos que definir rápido el alcance, poder abocar en chiquito y poder ir hacia ello, ¿sí? O sea, ¿qué va a abordar el equipo en este sprint, ¿sí? Obviamente siempre esto lo realizamos con ayuda del Product Owner, que es quien tiene la visión, ¿sí? del producto, y construimos en equipo en este caso, ¿sí? ¿Qué es importante en estas ceremonias? Bueno, que podamos medir, que podamos pesar, que podamos tallar estas historias, que podamos hacer un slicing, que básicamente es cuando tenemos un requerimiento muy grande y podemos dividirlo en distintas historias más chicas, en este caso. Bueno, es una co-construcción que realizamos en equipo, ¿sí? En este caso. ¿Qué es importante en estas ceremonias? Que se conversen, ¿sí? Que haya una conversación fluida entre el equipo, entre el PO, los desarrolladores, los testers, ¿sí? Que se cree esta conversación entre ambos, ¿sí? Y que entendamos exactamente cuál es la necesidad y podamos entender a dónde nos conviene, por dónde nos conviene empezar y cómo podemos continuar, ¿sí? Em, en fin, la finalidad más que nada apuntado a lo que es el refinamiento, es que nos llevemos unas historias bien claras, que no queden más dudas, ¿sí? Conocer el peso de lo que son las historias, ¿sí? Entender que estamos comprometiendo, que es un compromiso nuestro como equipo llevarnos o llevarnos estas tareas para realizar durante el sprint planning, ¿sí? Nosotros como equipo, siempre encarecidamente, hacemos mucho foco en los refinamientos, en que estén todos los involucrados en los refinamientos antes de la planning, que siempre lo realicemos previo al sprint que viene, o sea que ya comenzado un sprint, estemos pensando en qué vamos a entrar en el sprint que viene, que realizamos estas ceremonias de refinamiento en las que detectemos cualquier inconveniente o temas que no estamos al tanto, ¿sí? O que tenemos que averiguar, poder realizarlo en ese periodo y hacer hincapié y hacerlo efectivo, ¿sí? Hacer que cuando lleguemos al sprint planning lleguemos con un backlog o con un sprint backlog muy claro, sin dudas y sólido, ¿sí? Por eso es muy importante y por eso hacemos mucho foco en el refinamiento, ¿sí? Hoy estamos trabajando para cómo vamos a llegar al futuro en esta planning, ¿sí? Bien, esto como hablábamos un poquito recién. Bien, ¿qué vamos a lograr en esta parte? Poder tomar decisiones, poder entender que por ahí una necesidad que nos están trayendo quizá no es la adecuada para dentro de lo que es el periodo que nosotros tenemos de un sprint, ¿sí? Conocer el esfuerzo que nos demanda como equipo los requerimientos, pues justamente lo que estamos midiendo es el esfuerzo que realizamos como equipo, ¿sí? Como bien dijimos, definir qué requerimientos del backlog entran en un sprint, o sea, siempre tenemos que tener conciencia de que lo que estamos comprometiendo va a entrar en nuestro sprint, ¿no? Nosotros estamos buscando definir en un periodo de tiempo, realizar entregables que podamos entregar, para la redundancia, en ese periodo de tiempo, ¿sí? Con esto podemos planificar mejor el trabajo, ¿sí? Y obviamente todo lo que corresponde a story points sin compromiso lo vamos a ver volcado en el burn down chart, que bueno, eso después podemos ampliar un poco si tienen dudas, pero básicamente es un gráfico que nos muestra cuántos puntos estamos comprometiendo y cómo los vamos quemando, por eso es el burn down, ¿sí? O cómo vamos reduciendo ese número a medida que va pasando los días del sprint, cómo lo vamos quemando y cómo estamos llegando hacia el final del sprint, ¿sí? O sea que básicamente en el burn down chart nosotros vemos
cómo en un periodo de tiempo debemos ir progresando con las historias que fueron comprometidas en ese caso. ¿Sí? Bien, ¿dudas hasta acá? ¿Conceptos estamos claros? Ahí sí me ayudan con el chat, Nacho, es una sola cosa que no veo, pero si alguno tiene alguna pregunta, este es No, el momento. por ahora ninguna pregunta. Buenísimo. Me interesa saber cuál es la mejor forma de estipular, calculó, Sí. los puntos de historia. Ok, Juani, ahora en unas diapositivas más adelante vamos a hacer un poco hincapié en algunas técnicas y en algunas herramientas que tenemos al alcance para poder. En sí no hay una mejor forma, sino que lo importante es que como equipo definamos qué es lo que más nos sirve, ¿no? Creo que por ahí lo más importante es esto, es encontrar nuestro propio sello como equipo y ir progresando. Ahora lo vamos a ver en las próximas diapositivas, pero creo que un poco es la idea. ¿Sí? Ok, continuamos a la siguiente. Ahí está. Bueno, ¿quiénes estiman? El equipo, ¿no? En este caso el Dev Team Scrum. Porque de esta manera es donde se logra el conocimiento más profundo de las historias de usuarios, ¿no? Las estimaciones son más cercanas a la realidad, lo que permite ser más predecibles. Lo más importante acá es tener en cuenta las opiniones de todos los participantes del equipo, ¿no? Esto va a ir generando inclusión y compromiso con lo acordado. Al hacerse mediante los puntos de historias, que ya vamos a ir hablando, es muy simple adaptar el Sprint Backlog a la capacidad del equipo. Al realizar justo antes la estimación, justo antes de desarrollarse la historia, lo que se mitiga en parte es el riesgo de que la historia de usuario cambie desde su inclusión al backlog, ¿sí? Evitando el retrabajo y se adapta de forma óptima en un ambiente de requisitos cambiantes donde no están claros todos los requisitos, ¿no? Por eso lo que buscamos es el consenso, es la conversación. Por eso es muy importante que cada integrante del equipo Scrum participe y se integre en este compromiso que se va a tomar a la hora de la estimación, ¿no? Para poner esos puntos en común y mitigar estos riesgos e ir bajando la incertidumbre, ¿no? Y es importante como un warning que hemos levantado, que históricamente como agilistas hemos levantado, y que seguramente les pasa en el día a día, es que generalmente refinamos historias que aún haciendo el refinamiento con tiempo para el próximo sprint, por ahí nos encontramos con incertidumbre, nos encontramos con nuevos elementos que por ahí nos bloquean y demás. Bueno, por eso la idea es abocar mucho y mitigar este riesgo. No siempre podemos extirparlo al 100%, pero sí poder llegar a un buen punto de entendimiento donde sabemos cuál es la parte que no tenemos control y la parte que sí entendemos y que podemos comprometer. Por eso es importante esta parte que comentaba Nacho, que es mitigar el riesgo, ¿no? De que cambie la historia, ¿no? Por ahí parece una cosa, y una vez que empezamos a adentrarnos en el requerimiento, podemos encontrarnos con alguna diferencia o algo que no hemos tenido en cuenta. Por eso es importante también, como bien comentaba, que todo el equipo esté involucrado y todos den su opinión y todos entiendan que son parte de un equipo y que lo componen todos eso, ¿no? ¿Sí? Obviamente haciendo también hincapié en que como equipo de Scrum nos tenemos que adaptar también a los cambios, ¿no? Así que creo que eso también es una parte importante. Bueno, algunas formas de estimar, lo que nos estaban preguntando hace un ratito. Bien. ¿Cómo estimamos en Scrum? Como estimación relativa, ¿sí? Esto es básicamente estimar comparando ítems entre sí por sus tamaños relativos. En este caso tenemos una foto de unos lindos perros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos preguntar si tuviésemos un local, un negocio, ¿sí? Especializado, por ejemplo, en bañar o cortar pelo, y tomando como referencia el punto 1, que pueden ver que es elegir un ítem realizado como pivote, ¿sí? ¿Qué significa este pivote? Este pivote es un elemento de referencia de que tenemos conocimiento como equipo, ¿sí? Que podemos entender qué esfuerzo nos conlleva, y tenemos muy claro el esfuerzo que nos conlleva, tomarlo como referencia para compararlo frente a nuevos requerimientos que tengamos, ¿sí?
de vuelta en el caso de lo que es los perros, sería bueno, si yo por ejemplo conozco qué tiempo, no puntualmente qué tiempo, qué esfuerzo me lleva como equipo poder cortar el pelo o bañar a uno de estos perros, puedo tomar esa base comparativa para entender qué esfuerzo me puede llegar a llevar hacer lo mismo con el resto, que son de menor tamaño, en este caso por ahí, pueden ser, y muchos otros riesgos, ¿no? Puede ser más maleable, menos maleable, bueno, hay muchos factores que pueden incidir en eso, por eso la estimación es relativa, ¿no? Es poder identificar estos riesgos, pero teniendo en cuenta siempre un pivote, ¿sí? ¿Qué es este pivote? Lo utilizamos como la unidad inicial, ¿sí? Va a ser como nuestra zona de confort para entender qué esfuerzo nos lleva, ¿sí? Y obviamente estimamos todos los otros en relación al primero, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? Bueno, continuamos si no hay ninguna pregunta. Bueno, cuando comenzamos a estimar los equipos que no tienen mucha experiencia en estimación, que no están muy maduros, lo que solemos hacer es utilizar la talla de camiseta, ¿no? Es la que más se utiliza para equipos recién iniciados, que no tienen madurez y se estiman a grandes rasgos de historia, ¿no? Lo que vamos haciendo es ubicando estos perros, trayendo el ejemplo anterior, estos perritos, en las distintas tallas de camiseta una vez elegido el pivote, ¿no? Entonces tomo el pivote y voy comparando y voy ubicando a los perros en los distintos talles según el esfuerzo, la complejidad y la incertidumbre, ¿no? Esta es una de las técnicas más utilizadas, es una de las más, eh, no sé si decir fáciles, pero me sale decir fáciles y se utiliza para estimar a alto nivel. Después, Adri, ahí sí me perdí. Sí, por ahí para completar un poquito, a veces lo Sí. utilizamos, muchas veces lo utilizamos por ahí en refinamientos, cuando queremos hacer una estimación a alto nivel, cuando tenemos un requerimiento grande. En algunas ocasiones, como para tener un entendimiento sin llegar a un bajo nivel de refinamiento, podemos identificar algunas historias con lo que es talle de camiseta, ¿sí? Como bien comentaba Nacho, normalmente por el proceso de madurez que pasan los equipos, normalmente fomentamos en los comienzos que empiecen a estimar en tallas de camiseta, y una vez que empiecen a madurar, que pasen su tiempo, que entiendan cómo traccionan como equipo, puedan pasar a puntos de historia, ¿sí? Eso no quita que dejemos de usar los talles de camiseta, como bien decía, posiblemente en los refinamientos, si queremos hacerlo a alto nivel, o en las primeras semanas de comenzado el sprint, para entender o tener un mínimo entendimiento de un requerimiento, lo podemos utilizar, ¿sí? Siempre está abierto. Como les comentaba antes, que no... nada, que podemos usarlo en equipos. Estaba leyendo una pregunta. Sí, de Ignacio. Si no Sí. tenemos un pivote al principio, ¿cómo arrancamos? Bueno, esto es parte un poco de lo que es la madurez del equipo, ¿no? Como todo, siempre empezamos a construir los cimientos nosotros, ¿no? Entonces es interesante que analicemos qué esfuerzo nos conlleva, ¿no? Cada requerimiento que estamos tomando. Obviamente cuando empezamos de cero, no tenemos conocimiento, no podemos por ahí dar una estimación concreta, quizá la estimación sea como un poco lejana quizá a los story points que podemos llegar a asignar a ese requerimiento. Es importante que pasemos estos momentos, que crezcamos como equipo, que podamos hacer estas estimaciones, que podamos continuar este trabajo. Es un trabajo en realidad, ¿no? Entonces cuando uno no lo tiene, es un trabajo que va pasando de idea. Yo creo que es un trabajo que es para ir afinando con el equipo. Los equipos a veces mutan los integrantes, entonces es como un trabajo constante esto, ¿no? De entender eh, cuál es nuestro velocity, ¿sí? Que en este caso es algo que queremos conocer, ¿sí? Para entender cuántos story points podemos comprometer dentro de un sprint, ¿sí? Entonces como un trabajo constante para mí, es un autoanálisis que vamos haciendo, y en la medida que vayan pasando los sprints lo vamos a ir perfeccionando, ¿sí? Adri, Sí. perdón, ahí Leandro hace un comentario que está bueno, ¿no? El ser humano no está preparado para estimar de una, hay que ir aproximándose, o sea que cada vez con la experiencia y la comparación, ¿no? Es un poco lo que vos decías. Exactamente, sí.
O sea, la misma experiencia nos va a ir dando el conocimiento para entender en la próxima y poder encontrar ese pivote, y una vez que estemos muy cómodos con ese pivote, poder seguir estimando en base a él, ¿sí? Estimando este esfuerzo. ¿Sí? Bien, gracias Leandro por compartir. Bueno, y esto nos lleva a uno de los métodos de estimación relativa, posiblemente uno de los más utilizados dentro de lo que es el marco de Scrum, que es Fibonacci, ¿sí? ¿Por qué elegimos Fibonacci? Porque la escala de Fibonacci no es continua y tiene menos valores que si usáramos el tiempo o un rango del 1 al 100 con los 100 valores. Es por ello que es más rápido de estimar. Es muy utilizada para la estimación de requerimientos, o sea, en este caso, historias de usuario, ¿sí? ¿Qué logramos con esto? ¿Qué buscamos con esto? Justamente es quitar el valor numérico, ¿no? Uno siempre tiene asignado el valor numérico como a notas o demás, o tiene un número. Bueno, la idea es como estirparlo un poco de este lugar y poder hacer una estimación aún más relativa, ¿no? Que no esté basada en una medida numérica que tengamos adoptada de alguna forma, ¿sí? Bien, en este Fibonacci tenemos algunas formas distintas que usar y algunas herramientas y podemos ir configurando distintos Fibonacci. En este caso pueden ver los números que estamos viendo ahí en pantalla. Y quizá una pregunta que muchas veces surge es como, bueno, ¿qué pasa cuando yo en esta escala no sé qué estimar? Bueno, para eso tenemos una carta de preguntas, ¿sí? Que sería algo así como no me siento capacitado para poder dar una opinión, ¿sí? Pero que es importante que lo compartamos eso en equipo, ¿sí? Ahora andamos en la próxima diapositiva, andamos un poquito en eso, en cómo es la dinámica y cómo debería funcionar. Una vez teniendo en cuenta lo que es Fibonacci, tenemos la dinámica que es el Planning Poker, también algunos de ustedes alguna vez la habrán usado, ¿sí? Sería Fibonacci con Planning Poker. ¿Qué hacemos en este caso? Exponemos el requerimiento que tenemos, quizá tenemos algún perfil especializado que puede explicar en rasgos generales qué es el trabajo que se tiene que hacer, o varios perfiles, ¿sí? que puedan explicar el trabajo que se tiene que hacer, y lo que hacemos es entre todos votar en este planning poker qué esfuerzo nos va a llevar como equipo, ¿sí? ¿Cómo es la mecánica? El Product Owner lee una historia, ¿sí? Se aclara y cada miembro del equipo técnico escribe su estimación en la tarjeta. ¿A qué se refiere con se aclara? Nosotros le preguntamos al Product Owner, ¿sí? El Product Owner y nosotros como equipo, él está a disposición nuestra para responder todas las preguntas que tengamos como equipo, ¿sí? Y es nuestra misión de hacer esas preguntas para entender también cuál es el requerimiento y qué riesgos pudiese tener o hacia dónde quiere llegar. Entonces es una construcción para poder llegar a una historia de usuario lo más precisa posible, ¿sí? Bien, una vez que se aclaró con el PO y el miembro del equipo técnico escribe su estimación en la tarjeta, una vez que todos han escrito su estimación, las tarjetas se ponen sobre la mesa. Obviamente este es un voto secreto de alguna forma, ¿no? Entonces cada uno toma su estimación y todos al mismo tiempo la disponen, ¿sí? En la mesa. Si hay acuerdo, o sea, si todos consideramos que tenemos el mismo puntaje de esfuerzo en la tarjeta, obviamente no es necesario debatir, y si no hay este consenso o hay diferencias en las tarjetas, el equipo discute para intentar llegar a un consenso, ¿sí? O sea, explicamos por qué consideramos que esta tarjeta tiene cierto tamaño, ¿sí? Esto creo que es lo más importante de esta dinámica, ¿sí? Con todo eso, la idea es que todos los miembros del equipo son jugadores en el juego y no solo algunos o los de siempre. O sea, que esto ¿qué fomenta? Bueno, fomenta la participación como equipo, ¿sí? Que todos tengamos esta voz, ¿sí? Creo que es lo más importante, que todos podamos hablar y que todos se sientan en la comodidad de hablar, inclusive cuando no nos sentimos en condiciones de poder estimar esa tarjeta, ¿sí? Por eso está el signo de pregunta. Acá van a ver algunas tarjetas adicionales, como por ejemplo que es el infinito o tarea enorme. Pueden ver la anteúltima tarjeta, es cuando nos parece que es casi una épica, podríamos decir de alguna forma, ¿no? Como que sobrepasa un poco la medición de esfuerzo que podamos hacer. Bueno, acá está como, en la imagen que vemos, está prearmado un poco para un equipo, como lo consideran, ¿no? Cuando tenemos medio story points, una tarea muy pequeña, ¿sí? Cuando tenemos de 1 a 3 son tareas pequeñas, tenemos otra parte de tareas medianas, tareas grandes o tarea muy grande. ¿Qué es importante también y qué tarjeta tenemos al final? Tenemos la tarjeta de la hora de una pausa, ¿no? Porque siempre cuando estamos estimando, y lo hacemos recurrentemente, y para una planning, que puede ser de 2, 3 o 4 semanas,
En algún momento podemos pedir un descanso para poder recuperar energías y volver, ¿sí? Ahora creo que hicieron una Hay, pregunta. Sí. Adri, si hay una pregunta de Camila Pellegrini que dice, ¿esta estimación numérica se basa en qué medida? La medida es Por literalmente ejemplo, la días, secuencia de horas, etcétera. Sí. La medida es específicamente la secuencia de Fibonacci, ni más ni menos. Ahí sí responde Camila. Y ahí Francisco ahora nos pregunta si utilizan alguna herramienta para realizar Fibonacci con equipos que trabajan remoto. Y ahora les iba a comentar un poquito lo que era nuestra experiencia en ese caso, ¿no? Porque antiguamente se hacía de dos formas. Antiguamente se hacían con cartas, se imprimían las cartas y se daba un mazo de cartas a cada un integrante del equipo. Esto lo hacíamos en vivo cuando teníamos gente de remoto. Obviamente ahora la realidad nos mutó un poco o tuvimos que salir a buscar algunas herramientas, ¿sí? Sí tenemos algunas herramientas con lo que lo hacemos, las pueden buscar en internet, ahora si quieren lo dejamos en el chat algunas que tenemos, pero tenemos herramientas colaborativas para hacer planning poker. Ahí alguien respondió que se puede usar el Menti, efectivamente se puede usar el Menti para poder hacer estas estimaciones. Que nos comentaba GP de Monte. Perdón, Francisco nos preguntaba sobre las herramientas, ahora podemos pasar a algunas si quieren. GP Monte dice lo del Menti, se puede utilizar el Menti. Juan Pablo Molano, yo sé que no es correcto, pero a veces gerentes piden cómo se puede transmitir esa estimación de puntos a horas. ¿Cómo se podrían hacer? Como respuesta en ese caso, en Scrum no estamos buscando poner fechas, ¿no? O estimar fechas. Justamente un poco de lo que estamos tratando hoy acá es entender que, y ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, tratar de ponernos presión con fechas preestablecidas, ¿sí? O presión misma a nosotros inclusive, ¿no? Cuando a veces queremos, por querer terminar un trabajo, a veces queremos comprometer cuanto antes, y la realidad y lo que nos dice Scrum es como no siempre pasa eso, ¿no? En el medio hay muchas cosas que por ahí no estamos teniendo en cuenta, entonces lo que nos propone es como, bueno, ¿qué hacemos? O cómo lo mostramos a nivel gerente y qué es importante, y por esto quizá para ahondar, y lo pueden ahondar en el canal de práctica, es cómo entregamos valor, ¿sí? O sea, ¿qué es importante? No pongamos fechas, o sea, la única fecha que tenemos es el sprint, ¿sí? Es el tiempo que tenemos en sprint, lo que comprometemos, y cuanto más precisos podamos ser en lo que comprometemos, más visibilidad podemos dar a la gerencia de lo que vamos a entregar. Yo creo que más que horas o fechas, se puede decir que vamos a entregar de acá a 2 semanas, a 3 semanas, a 4 semanas, o qué funcionalidad vamos a dar, ¿sí? ¿Qué estamos diciendo con esto? Mira, vamos yendo pasito a pasito, ¿sí? Vamos identificando lo que nos conlleva generar esto, ¿sí? Y es importante no estar, quizá en este caso, no estar midiendo horas por ahí, ¿no? Sino más que nada el esfuerzo. Justamente un poco lo que tratamos de hacer es disasociar esta relación de horas, ¿no? De estar pendiente de cuántas horas está uno, más que nada porque hoy por hoy, como han cambiado los tiempos, hoy el rendimiento de uno como persona es difícil ponerlo en horas, más que nada porque no estamos concebidos como máquinas, y realmente en una hora, en un buen día, podemos producir quizá mucho más que lo que podemos producir en un día con los efectos adversos, ¿no? Entonces como que está un poco envuelto en esto quizá, en líneas generales, ¿no? Es como es para ir un poco para ahondar. Y también, Gracias, ¿no? Lo que yo Pedemonte. puedo, Sí, perdón, sí, perdón. lo que yo puedo tardar 8 horas, posiblemente mi compañero tarde menos y yo lo que necesite sea un aprendizaje, ¿no? Por eso es la conversación y se abre esta conversación con el planning poker, ¿no? Eh, al encontrar esas diferencias e ir aprendiendo eh, sprint tras sprint, ¿no? Bien, acá, gracias GP de Monte, Planning Poker Online, es una de las herramientas, muchas gracias. Juan Pablo Marano, que ya nos había preguntado, nos puso no, pero fechas, es como decir, ¿cuántas horas me puedo gastar realizando esta historia de usuario? Es importante quizá también despersonalizarlos esto también, ¿no? Y entender que cuando estamos estimando historias, no la está estimando solamente el desarrollador. A veces otro warning que levantamos también históricamente como agilistas, es que muchas veces se asigna lo que es la medición al desarrollador, ¿no? Y justamente en Scrum y como equipo lo que abocamos es a entender qué esfuerzo nos lleva como equipo, ¿no? Entonces en un equipo en el que tenemos que salir
a mitigar o relevar un poquito más a fondo, en el que está incluido el testing también, en el que podemos tener un DevOps y hay una tarea de deployment también que está incluida. Bueno, todo eso hace a la complejidad de lo que es una tarea, ¿sí? Y sin entrar en detalle, una tarea, deberíamos disasociar la complejidad del tiempo que se tarda, ¿no? Porque muchas veces puede tener muchas personas involucradas y parecer una tarea fácil, ¿sí? Sigo Y leyendo ahí, algunos mensajes más. Sí. a ver, Leandro, no, Ignacio, ¿cuánto tiempo y cada cuánto tiempo real se le tendría que dedicar a la planning de estimación? Creo Porque que al igual, ser con discusión sí. me da que se hace largo. ¿Cuánto tiempo de cada cuánto tiempo real se tendría que dedicar a la plan de estimación? ¿Puede hacer con discusiones? Me da que se puede hacer largo. Bueno, ahí obviamente se puede hacer largo, obviamente no estamos en vivo, también estamos, muchos de nosotros estamos conectados a distancia. Se puede hacer largo. Nosotros creemos que puede ser algo constructivo, ¿no? O sea, tenemos que estar con el ánimo y con la emoción de poder compartir qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. No debería llevar demasiado, o sea, alguien debería explicar exactamente qué es lo que se va a construir y cómo se va a construir, ponerlo en común, por lo menos en mi experiencia, hablo bien puntualmente de mi experiencia, generalmente no llevo mucho tiempo esas discusiones, no se deberían poner tan técnicas, sino que se deberían generar, y no tienen que ser tan precisas, recordemos que estamos hablando de esfuerzo, no estamos hablando de horas en ese caso, ¿sí? A la planning de estimación, son dos cosas distintas, ¿no? Entre planning y estimación, eso lo pueden ver. Generalmente para lo que es la estimación, voy a entender que es un refinamiento, si no lo pueden aclarar en el chat. Un refinamiento no deberíamos dedicar más del 10% del tiempo estimado de sprint para poder hacer este refinamiento, con lo cual requiere por un lado puede parecer mucho tiempo y a su vez requiere que seamos bastante concretos en cómo llegamos a esos refinamientos, ¿sí? Bueno, con respecto a la planning, obviamente, entre 2 y 4 semanas está abierto. Ahí Juan Pablo nos dice, le queda claro. Johnny Martínez dice, se busca en entrega de resultados y valor al producto y no cumplimiento de horas. En resumen, un poco está resumiendo esto, ¿sí? No estar midiendo quizá tan puntualmente las horas, sino decir, nosotros vamos a hacer una entrega incremental del producto, ¿sí? Vamos a dar un requerimiento y lo vamos a ir construyendo pedazo a pedazo, ¿sí? O mejor dicho, vamos a darte el mínimo del producto que necesitas y lo vamos a ir perfeccionando a medida que vayan pasando los sprints, ¿sí? Gracias ahí, Johnny, por la aclaración. Creo que había quedado algo un poquito más arriba. Leandro nos decía que está bueno, creo que después de varios sprints, si hace falta por un tema de organización, el tamaño de la tarea se puede linkear con un rango de horas de esfuerzo. Ojo, hay que tener en cuenta la utilización, se puede incurrir en el riesgo de sobrevenderse. El tamaño de tarea se puede linkear con un rango de horas de esfuerzo. En sí estaríamos encubriendo horas, ¿no? Estaríamos tomando una medida que no tendría sentido, porque al fin y al cabo estamos pensando en horas, ¿no? Creo que es un poco más del mindset de entrar en dejar de pensar en horas, entender que tenemos muchos riesgos en tomar un requerimiento, o sea, sin ir muy en detalle, tenemos un grupo de personas que tienen que conectar, que no podemos estimar que son una máquina y que están en su mejor día y que siempre van a entregar lo mejor de ellos. Eso por un lado, el lado humano. Después tenemos un montón de temas que quizá no estamos teniendo en cuenta en esta estimación, ¿no? Generalmente uno toma un requerimiento y siempre trata de dar lo mejor de sí, ¿no? O entender en qué poco tiempo lo puede hacer, y quizá entre medio nos encontramos con cosas que no teníamos o no esperábamos, ¿sí? O temas que desconocíamos, y eso hace que si lo hubiésemos medido en horas, o como antiguamente se realizaba, esas horas pasen a ser muchísimas más horas. Conocemos de proyectos que por ahí están el doble de lo que está estimado cuando se hicieron esta relación de horas. Bueno, hoy un poco lo que dice Scrum es que no es medida horas, ¿no? Sino que es más bien algo humano, en cómo nos conectamos como equipo, cómo nos fortalecemos, cómo somos flecha de lanza como equipo, ¿sí? Cómo progresamos y que también podemos mitigar los riesgos y entenderlos, ¿sí? Bien, creo que había alguna pregunta más. Dicen que el PO debería dedicar un tercio de su tiempo en trabajar en el backlog. No tengo certezas, pero gracias. Realmente el backlog debería ser una prioridad con apoyo del Scrum Master, ¿sí? Es el elemento más importante. Un PO con un backlog organizado y bien priorizado va a facilitar la tarea del equipo cuando tenga que estimar y va a entender a dónde va también el equipo, ¿no? Va a poder comprender
qué va a hacer en ese sprint, ¿sí? Y a dónde está apuntando, y qué quiere construir. Y bajo ese escenario o esa situación, por lo menos desde mi punto de vista, es donde más se empodera el equipo, ¿sí? Pues entiende cuál es el rumbo, se le está proveyendo de la información y de un backlog organizado, y puede opinar y puede hasta conversar con el PO sobre qué es lo más conveniente, ¿sí? O cómo nos conviene encararlo, tener una conversación de negocio y técnica también, ¿sí? Y entender que por ahí nos conviene por acá, reducir el tiempo de entrega por un lado. Bueno, eso obviamente depende de cada equipo y todos abocamos y buscamos llegar a esa perfección. Siempre tenemos cosas para mejorar, así que bueno, lo de un tercio lo ponemos ahí, es interesante la teoría. ¿Se estiman las tareas de testing de igual manera que las de desarrollo? ¿Hacen la estimación por separado o participan devs y testan en la misma reunión? ¿Querés contarnos, Nacho, ahí? Sí, participan absolutamente todos y son parte de la estimación, los de testing. En mi caso particular, yo tengo uno de los equipos que la gente de testing pertenece a otro equipo, y está en mitad y mitad, y cuando tenemos que estimar en mi equipo, o sea, en el equipo donde estamos, en el Scrap Team, estimamos todos juntos. Buenísimo. Bueno, Bueno, pasamos a la gracias a todos siguiente. por la consulta. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, ¿por qué usamos... ay, perdón, se me tildó la... ¿Por qué usamos estimación relativa y no horas, no? En principio porque lo que reducimos es el tiempo de estimación, ¿no? Estimar en horas requiere de un proceso bastante largo y de otros, a veces especialistas, ¿no? También. Eh, Conseguir una estimación precisa respecto de las horas que necesitamos para desarrollar probablemente nos lleve mucho más tiempo que hacer una comparación relativa, ¿no? Del pivote, que es lo que decíamos antes. Yo tomo como pivote esto y lo voy comparando. Nos permite buscar consenso, ¿no? No son las mismas horas hacer X, por decir algo, que hacer Z o bañar un perrito que bañar a otro, ¿no? Esto hablando de la comparación y buscamos el consenso y es más simple hacerlo por comparación, ¿no? Eh, Elimina el factor optimista también, ¿no? Porque las horas conducen a pensar en cumplimiento, control. Si yo digo, bueno, 3 horas, en 3 horas vas a tener esto, posiblemente hay muchos factores, ¿no? Ese es el factor optimista, que no estaré teniendo en cuenta. Por ejemplo, si me cae internet, no estoy teniendo en cuenta, en 3 horas ya no lo voy a tener, ¿no? Ese es el factor optimista. Y las horas conducen a pensar en cumplimiento de control y castigo, ¿no? Es lo de antes. Pero para poder experimentar, lo que tenemos que lograr, como al, al estimar por esfuerzo, es esto, ¿no? Que no haya miedo a fallar, ¿no? Digamos, porque fallar en estos entornos, fallamos rápidos y en un entorno controlado. Y quita presión al equipo, justamente al reducir el temor a equivocarse, ¿no? Por ahí me trabé un poco, espero haber sido Bien. claro. No sé, ¿alguno tiene alguna pregunta? Ok. Bueno, avanzamos si les parece. Bueno, entonces, como conclusión, acá lo importante a la hora de estimar es lograr encontrar este pivot, ¿no? Que se va a ir encontrando en el equipo cuál va a ser este pivot que se va a tomar como medida relativa, ¿sí? Que haya consenso en el equipo, que esté todo el equipo a la hora de estimar, el equipo que lleva adelante ese sprint y la necesidad de contar con la información, ¿no? Por eso se abren estas conversaciones junto con el PO y en el equipo a la hora de estimar, ¿no? Eh, Esto hace que se reduzca el tiempo de estimación porque justamente no estamos yendo a la hora, al minuto, ¿no?
y genera una velocidad homogénea en el equipo. Bueno, con eso terminamos lo que es la presentación. Dejamos unos minutos, si les parece, si quedó alguna duda, podemos ir respondiendo si les queda alguna duda acá en el chat. Está abierto. Desde ya agradecerles por el tiempo. Esperamos que haya sido una charla enriquecedora para todos. Desde ya que cualquier consulta nos pueden escribir. Estamos abiertos a cualquier consulta donde quieran ahondar o información que necesiten. Nos pueden consultar tanto a Nacho como a mí. Y ojalá que puedan utilizar las herramientas que vimos hoy y puedan avanzar en esto, que realmente es algo muy rico y es algo muy interesante ir progresando, ir pudiendo aplicar estas técnicas y estas herramientas. ¿Sí? Bueno, dejamos de compartir. Ahí Luis comenta, finalmente los puntos de historia se traducirían en tiempo, o sea, en un sprint de una semana decís que que el equipo se podría comprometer a X puntos de historia, lo que te da la velocidad del equipo. De alguna manera tenés que encajar en un determinado tiempo sprint los puntos de historia. Efectivamente, eso es lo que hablábamos antes, que efectivamente lo que hacemos es comprometer dentro de un periodo de tiempo, que es el sprint, es el único compromiso que tenemos en periodo de tiempo, cierta cantidad de story points que en la medida que vayan pasando los sprints podemos llegar a perfeccionarlo y tener un velocity, que es lo que nos dice justamente cuál es la velocidad de nuestro equipo y cuántos puntos de historia podemos comprometer en esos periodos de sprint. ¿Sí? Eso es a donde estamos buscando, donde queremos llegar a entender cuál es nuestra velocity, para entender cuántos puntos de historia podemos comprometer como equipo. ¿Sí? Gracias, Luis. Y bueno, y gracias a todos. Como ya saben, estamos abiertos a cualquier consulta. Ahí Pablo, perdón, ahí Pablo pregunta si la van a compartir, si están en las redes sociales que comentamos al principio, en YouTube, en el canal de YouTube y en la playlist de YouTube. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos. Y buenas tardes para todos. Buenas tardes, que tengan un lindo